buenos días chicos, bienvenidos a la clase de dominio lingüístico y de lengua y literatura. Acá nosotros el día de hoy vamos a ver un tema que tiene que ver en cuanto a las variedades lingüísticas. ¿Sí? Como habíamos dicho, la lingüística es la ciencia que estudia la lengua en un contexto, en una situación determinada. Ahora, nuestra lengua es el español o el castellano. En la Constitución se lo establece como lengua oficial el castellano. ¿Sí? Como nuestra lengua es el castellano, nosotros tenemos que, no siempre todos los hablantes de esta lengua, es decir, todos los hispanohablantes, en este caso, a lo largo del continente se maneja una serie de variantes, de variedades que nosotros vamos a estudiar desde el día de hoy. El español, o el castellano como se lo conoce, es una lengua que ha venido en constante evolución, no siempre fue el mismo nuestra lengua. Si nosotros nos remontamos un poco a la época pasada, tenemos que el español ha evolucionado constantemente. En un inicio, cuando los romanos llegaron a la península ibérica, nosotros tenemos que han conquistado este territorio, así mismo como conquistaron Grecia. Ahí es cuando hay una mezcla de lenguas, ¿sí? Y se establece en sí el latín vulgar. El latín vulgar era el latín que hablaba el pueblo, ¿sí? Las clases bajas, por así decirlo, y este latín se mantuvo en la conquista de la península ibérica. Entonces, esta lengua se mezcló y es lo que nosotros llamamos variantes lingüísticas, ¿sí? A aquello que nosotros le damos un uso diferente en nuestra lengua. Por ejemplo, establecido nuestra lengua acá en el territorio americano, tenemos que países hispanohablantes son México, ¿sí? Toda Centroamérica, a excepción de Belice, y acá en Sudamérica, a excepción de las colonias que son Guyana Francesa, Guyana y Surinam. Acá en el Ecuador vamos a centrarnos un poco en 4 variantes que tienen que ver siempre con el diferente uso que le damos a nuestra lengua. Por ejemplo, variedades lingüísticas nosotros encontramos que hay varios factores que determinan el uso de esta lengua, ¿sí? En este caso vamos a relacionarlo con niveles de lenguaje. Los niveles de lenguaje que nosotros tenemos son los siguientes. Los niveles de lenguaje reciben el nombre de ¿sí? Por el conjunto de estilos o maneras de comunicaciones a través de nuestro lenguaje, ¿sí? Este nombre puede hacer referencia a distintas maneras de clasificar la capacidad lingüística que tenga un interlocutor, ¿sí? Un uso normativo de la lengua, la utilización de esta, como por ejemplo el nivel de aprendizaje que tenga el nivel de instrucción de un hablante, que no siempre va a ser el mismo, por eso existen las variantes, se varía el lenguaje. El conocimiento del idioma, que es en este caso lo que vamos a estudiar a continuación, los diferentes registros empleados por cada uno de los hablantes y los usuarios de este mismo lenguaje en relación a un contexto y a una cultura. ¿Por qué? Porque nuestro país es mega diverso, ¿no es cierto?, pluricultural, y esto determina también para el uso de nuestro lenguaje dentro del territorio ecuatoriano. Ahora, nosotros tenemos una serie de factores que determinan el uso de este lenguaje. Por ejemplo, tenemos que en este sentido los hablantes de nuestra lengua del castellano varían dependiendo de 4 diferentes aspectos. Por ejemplo, el nivel socioeducativo, que no siempre es el mismo, porque acá en el Ecuador existen parroquias rurales y parroquias urbanas y no siempre va a ser la misma calidad educativa entre estas. El momento histórico que responde siempre a la evolución del idioma, es decir, no hablan de una misma manera las personas mayores que han ido utilizando dialectos, han ido utilizando diferentes evoluciones de nuestro idioma, ¿sí? A las personas que recién están conociendo nuestro lenguaje. Es decir, las personas mayores utilizarán arcaísmos, que son términos que nosotros hemos dejado de utilizarlo por una o varias razones. Tenemos también la adecuación al contexto y situaciones concretas. Esto tiene que ver siempre dependiendo del uso del lenguaje. ¿Por qué? No siempre hablamos de la misma manera, siempre tiene que ver el contexto, lo que nos rodea, la situación en la que nos encontremos nosotros, y también tiene que ver el que sepa diferenciar el hablante, el diferente uso del lenguaje o los niveles de lenguaje que nosotros le damos. El lugar de procedencia siempre va a ser importante para la variación lingüística, porque no siempre hablan de la misma manera las personas que proceden, por ejemplo, de la costa,
o las personas de la sierra. Siempre va a haber una variación o va a haber rasgos distintivos entre un hablante y otro dependiendo la geografía, el sector geográfico. Ahora, nosotros nos encontramos que cada uno de estos factores determinan las variedades lingüísticas que nosotros encontramos acá. Por ejemplo, el nivel socioeducativo que nosotros encontramos en la diapositiva anterior, lo encontramos en la variedad diastrática. Sí, la variedad diastrática hace referencia a un estrato social o cultural y el uso de la lengua de que las personas pertenecientes a este estrato según su nivel de instrucción. ¿Por qué? Podemos poner el ejemplo de una persona que simplemente no haya acabado la educación primaria, ¿sí? Y va a tener un lenguaje limitado. Esta persona va a pertenecer al nivel de lenguaje vulgar. Ya vamos a ver las características posteriores del nivel de lenguaje vulgar. Por ejemplo, el momento histórico, ¿sí? El momento histórico que nosotros encontramos en la parte de acá, hace referencia a la variedad diacrónica. ¿Por qué? Nosotros entendemos que todas estas variedades comparten un prefijo en común que es dia. Si nosotros nos fijamos bien, ¿sí? Todos estos significan a través de varios factores que nosotros los determinamos anteriormente. Por ejemplo, diacrónica proviene del vocablo cronos, que significa tiempo. Entonces es la variedad que nosotros encontramos y que la hacemos referencia de acuerdo al momento histórico. Es decir, la diacrónica en cambio va a estudiar a través de las etapas a lo largo de la historia por la que la lengua ha tenido que pasar. Nosotros hablamos en un inicio que la lengua siempre ha venido evolucionando y se han utilizado términos que han caído en desuso, es decir, los arcaísmos. O por el contrario, nosotros hemos adaptado nuevos términos de nuestro lenguaje, ¿sí? Y nosotros lo llamaremos a estos neologismos. Para llegar a la utilización actual de la lengua ha tenido que pasar por varias etapas y esas etapas las estudia la variedad diacrónica, ¿sí? Dependiendo igualmente del usuario de la lengua y de la edad que tenga este usuario de la lengua. A esto nosotros lo llamaremos cronolecto, ¿sí? El cronolecto es lo que nosotros habíamos dicho, el estudio de nuestro dialecto, que es la forma o la manera en la que nosotros utilizamos la acentuación o los rasgos distintivos de nuestra lengua a través del tiempo, que tenemos del vocablo crono. Después, la adecuación a contextos y situaciones concretas. La adecuación que nosotros encontramos en contextos y situaciones concretas, nosotros la estudiamos en la diafásica, ¿sí? Fásica tiene que ver con las fases o las situaciones que nosotros encontramos dentro de un diálogo, de una conversación, de un uso del lenguaje. ¿Por qué? Porque no siempre vamos a estar en el mismo contexto. Podemos poner varios ejemplos. Para utilizar los niveles de lenguaje nosotros tenemos que adecuarnos a la situación comunicativa. Es decir, nosotros vamos a poner un ejemplo en el que estemos involucrados en un escenario en el cual nosotros utilizaremos o podremos utilizar el contexto vulgar y no haya ninguna interferencia en cuanto o alguna afectación en cuanto a nuestro lenguaje. ¿Por qué? Si nosotros nos adecuamos a un contexto en el que estamos tal vez en un mercado o tal vez en un estadio en el cual es muy común o muy válido el uso de vulgarismos o barbarismos, es decir, nosotros utilizaremos palabras que no se adecúen mucho a las reglas gramaticales, ortográficas, o simplemente existen vicios del lenguaje, como los barbarismos, o como puede ser la elipsis, sí, que es el sobreentendimiento de una palabra. Nosotros utilizaremos, por ejemplo, palabras en cuanto al lenguaje escrito, estoy hablando del vulgar. Utilizaremos, por ejemplo, prótesis, que es el hecho de que nosotros añadamos letras a una palabra determinada. Por ejemplo, si estamos hablando de nivel vulgar, nosotros podemos decir las conjugaciones de los verbos, añadirle una S al final. Por ejemplo, dijiste. Esto está muy mal dicho, por eso pertenece al lenguaje vulgar. ¿Por qué? Porque las personas vulgares desconocen mucho de las reglas de adecuación en
cuanto a la norma de la lengua, ¿sí? Esto tiene que ver entonces en cuanto a la situación. Ahora, si es que nosotros ponemos otro ejemplo y nos adecuamos al contexto escolar, ¿sí? Tras la escolarización nosotros pertenecemos ya o aprendemos un lenguaje coloquial, un lenguaje también formal. Tras la escolarización nosotros entendemos que nos ponemos en un contexto y nosotros vamos a ser mucho más espontáneos en cuanto a nuestra expresión. Vamos a ser más espontáneos, vamos a ser más natural, todo nos va a salir de acuerdo a las personas que nos rodeen. Esto tiene que ver mucho en cuanto al uso del lenguaje y a las variaciones que tengamos. Ahora, en cuanto al nivel culto, nosotros nos tendremos que dar cuenta que en el nivel culto nosotros manejamos varios tipos de subniveles, por así decirlo. Tenemos el subnivel formal, tenemos el subnivel científico, tenemos el subnivel literario y tenemos el subnivel técnico, ¿sí? Cada una de estas nosotros vamos a ir viendo dentro del lenguaje culto. ¿Por qué? Nosotros la formalidad la manejamos dependiendo de la situación comunicativa, como todas estas variantes, ¿sí? Es decir, si nosotros nos encontramos, por ejemplo, en una entrevista de trabajo, obviamente vamos a trabajar a un nivel formal. Si es que nosotros estamos trabajando para una área de la ciencia, para trabajar datos científicos, cada ciencia tiene, por ejemplo, sus propios términos. A eso nosotros lo llamaremos o nivel científico o tecnicismos, propiamente de la ciencia a la que pertenece. Por ejemplo, si nosotros decimos que la lingüística es la ciencia que estudia el lenguaje, utilizaremos términos muy propios de estas, como diacrónico, diatópico, diafásico, diastrático, o niveles de la lengua, que no es lo mismo que niveles de lenguaje. Niveles de la lengua, en cuanto al lingüístico, trabajaremos términos muy propios, que son tecnicismos de lingüística, como morfológico, como sintáctico, como semántico o como fonológico, ¿sí? Que son niveles de la lengua. Ahora, cada una de estas variantes nosotros la iremos estudiando conforme a los niveles de lenguaje, ¿sí? Me faltaba el nivel de procedencia, que tiene que ver con la diatópica. ¿Por qué? Estas son características que posee una determinada zona geográfica, a las que también se les llama dialectos. Es decir, nosotros podremos evidenciar cada uno de estos ejemplos si es que nosotros nos remontamos, por ejemplo, a un lugar de procedencia del hablante. El hablante de la costa muchas veces tiene su propio dialecto, ¿sí? A lo largo de todo el continente americano hasta Centroamérica, y por la característica de ser una zona costera maneja su propio dialecto. Es decir, tiene rasgos distintivos, como por ejemplo la aspiración de letras, que particularmente es la S, ¿sí? Si nosotros nos damos cuenta, los rasgos distintivos que nosotros encontramos dentro de la variedad diatópica, tenemos en cuenta siempre el lugar de procedencia del hablante. Es decir, que si es que un hablante proviene, por ejemplo, de la costa, para referirnos al territorio ecuatoriano, es muy diferente el habla de la costa con el habla de la sierra. Acá nosotros tenemos que estudiar mucho en cuanto a la aspiración de las letras en el hablante costeño. Por ejemplo, si nosotros decimos la palabra pescado, ¿sí? Nosotros la pronunciamos acentuadamente a la S. ¿Por qué? Porque mi lugar de procedencia es de acá, de la región de la sierra. En cambio, un costeño habitualmente dice pescado, ¿sí? Siempre con la aspiración de esta letra, o también nosotros tenemos rasgos distintivos en cuanto a lo largo de todo el continente hispanohablante americano, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es lo mismo un hablante argentino, ¿sí? Que tiene igual sus rasgos distintivos, que es el utilizar el voceo, ¿sí? Es decir, ejemplo, digo, vos tenés en cuenta el partido de fútbol. Ese vos siempre lo utiliza, se lo llama voceo. La conjugación verbal igualmente no la dicen como nosotros los ecuatorianos. Nosotros diríamos, tú debes tener en cuenta el partido de fútbol. Ese tenés, ¿sí? Igualmente el acento, la acentuación de la palabra, ¿sí? La convierte en una palabra aguda, ¿sí? Con tilde en la última sílaba. Entonces nosotros estamos hablando de que no siempre va a ser lo mismo un hablante dependiendo del sector de procedencia.
A esto responde la variante diatópica. En cuanto a los niveles de lenguaje, vamos a irlo relacionando con cada uno de estos dialectos. Por ejemplo, si nosotros hablamos de el nivel de lenguaje vulgar, ¿sí? Tenemos que el hablante vulgar tiene muy poca cultura, es decir, todos estos niveles de lenguaje van a tener mucho en cuenta el nivel de instrucción del hablante, ¿sí? Tiene muy poca cultura, utilizan pocas palabras o casi siempre las mismas, es decir, estamos hablando de un vocabulario limitado en cuanto al hablante. Tenemos oraciones cortas y sin terminar, ¿por qué? Porque las ideas o las ideas de expresión que nosotros tenemos de este hablante vulgar son muy escasas y eso le limitan en cuanto a la expresión y no terminarían las oraciones o expresiones que estamos utilizando. La utilización de vulgarismos o barbarismos son los ejemplos que yo decía igualmente. Tenemos igual otro tipo de vicios del lenguaje, podríamos decirlo así. Le voy a poner acá como ejemplo. Es decir, la metátesis es perteneciente a este nivel vulgar. ¿Por qué? Porque en la metátesis nosotros tenemos en cuenta que es el alterar el orden de las palabras dentro de esta misma. Es decir, si nosotros decimos que los verbos se conjugan, por ejemplo, decimos sírvanse una comida, sírvanse una bebida, sírvanse un bocadito. La N, si nos damos cuenta, va en intermedio de la palabra. Ahora, la metátesis cumple con el nivel vulgar porque altera este orden de las palabras. Es decir, sería una expresión vulgar el hecho de decir sírvase una bebida, sírvase una comida o sírvase un bocadito, ¿sí? Esta alteración del orden de las palabras nosotros la conocemos como metátesis y es un vicio del lenguaje perteneciente al nivel vulgar. Como les había dicho, igualmente la prótesis del añadir una letra, o también tenemos la omisión de las letras. Por ejemplo, si nosotros decimos circunferencia, por ejemplo, la palabra circunferencia nosotros entendemos que la S, o bueno, en este caso el sonido de la S, porque estamos hablando de fonología, en fonología no existe la C, sino más bien el sonido de la S, ¿sí? En la costa no es muy acentuado, entonces esto se omitiría. En cuanto a los mensajes están desorganizados, es decir, que no siguen un orden lógico, esto es muy propio del nivel vulgar. ¿Por qué? Porque a nosotros decir en el español que no seguimos una sintaxis, es decir, la sintaxis es el orden que nosotros tenemos dentro de una oración y la relación que tienen las palabras en cuanto a su función entre sí. Esto estudia la sintaxis. Ahora, nunca se va a tener una sintaxis establecida dentro del nivel vulgar, ¿sí? Estas son las expresiones muy propias de una persona vulgar. Abusar a las apelaciones al interlocutor, es decir, a la persona que les está escuchando. ¿Por qué? Porque siempre tienen esa inseguridad, se la puede llamar así, de que están preguntando si es que nosotros le hemos entendido lo que nos acaba de expresar. Es decir, nosotros al hablar de manera vulgar o utilizando esta característica a nivel vulgar, al finalizar cada frase utilizan una muletilla o una pregunta muletilla, que podría ser ¿me entendiste? O ¿sí me entiendes? Que es muy propio de acá del Ecuador, ¿sí? Por ejemplo, yo digo, los niveles de lenguaje son tres: nivel vulgar, coloquial y culto. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿sí me entiendes? Es una abusación a las apelaciones del interlocutor. Hablan siempre igual, no se adaptan a las situaciones de comunicación, que esto es muy propio de una persona que sabe manejar los registros de la lengua, es decir, que sabe adaptarse a las situaciones comunicativas o maneja la variante diafásica, ¿sí? Las personas que manejan estas variedades y los niveles de lenguaje, pues podrán adaptarse a cualquier situación comunicativa. La persona vulgar, al desconocer esto, pues siempre va a hablar de manera igual y no va a poder adaptarse a las situaciones comunicativas. Y por último tenemos que las personas vulgares utilizan muchas frases ya establecidas o ya hechas por la sociedad.
Bien, ahora pasamos al nivel coloquial, ¿sí? Que nosotros tendremos que estudiarlo igualmente cada uno de estos en la variante diastrática. ¿Por qué? En la variante diastrática nosotros que decimos que responden siempre a un estrato social o cultural. Y si nosotros podemos evidenciar, tenemos tres tipos de estrato social. Tenemos el estrato social alto, tenemos el estrato social medio y tenemos el estrato social bajo. Cada uno de estos estratos sociales responde al nivel de instrucción, ¿sí? Al nivel de instrucción que tenga el hablante y por eso corresponde igualmente a cada uno de los niveles de lenguaje. Es decir, el nivel de instrucción alto va a manejar un nivel de lenguaje culto. El nivel de instrucción medio va a manejar un nivel de lenguaje coloquial. El nivel de instrucción bajo, en cambio, va a manejar un nivel de lenguaje vulgar. Cada uno de estos responde al nivel de educación o de cultura que tenga el hablante, ¿sí? Ahora, vamos a ver las características del nivel coloquial. Este nivel coloquial es el que más se usa, ¿sí? Entre todos los hablantes. ¿Por qué? Porque es algo ya establecido por la sociedad como lengua común o como algo, como un nivel de lenguaje familiar también se lo conoce, ¿sí? Es el que se utiliza comúnmente, es espontáneo y natural, aunque a veces tiene algunas incorrecciones. ¿Por qué? Porque no llegamos a la expresión máxima o la expresión más alta de nuestro lenguaje, que sería el nivel culto, sino más bien que va a tener todavía unas fallas. ¿Por qué? Porque aquí es muy propio el hecho de utilizar igualmente el nivel culto, el nivel vulgar y el nivel coloquial. Varían y utilizan diferentes tipos de jergas o coloquialismos en el nivel coloquial, vulgarismos en el nivel vulgar y asimismo la utilización de muletillas, la repetición o palabras comodín, también se las puede llamar así, para utilizarlas dentro o fuera de la oración que estamos estableciendo. Es decir, si nosotros decimos que el nivel de coloquial es el que se utiliza comúnmente, yo puedo finalizar con una palabra sí, que sería una muletilla, y utilizarla reiteradamente a lo largo de toda la comunicación. Por ejemplo, voy a hacerlo en los próximos enunciados que yo diga, voy a hacerlo de manera que utilice muletillas que son muy propias del nivel coloquial. Por ejemplo, digo, la clase está siendo grabada y será transmitida virtualmente, ¿sí? ¿Entendido? Voy también a decir, las variantes lingüísticas nosotros tenemos 4, ¿entendido? ¿O sí? Entonces esta repetición de las palabras nosotros la conocemos como muletillas, que es muy propio de las personas naturales, espontáneas, que utilizan el nivel o el registro formal, coloquial, perdón. Tenemos que es muy expresivo y tiene muchos matices afectivos. El uso de los diminutivos es muy propio del nivel coloquial. Por ejemplo, nosotros decimos, o es muy común escuchar, disculpe, tú haces una pregunta y dices, disculpe, ¿dónde queda esta calle? Y te responde en un nivel coloquial y te dice, acasito nomás es. Ese hito, ¿sí? Es un diminutivo utilizado con matices afectivos, ¿sí? Por ejemplo, nosotros decimos, para dar un matiz afectivo igualmente, venga, le invito a un cafecito. Ese hito igualmente tiene o corresponde a los matices afectivos muy propios de los coloquialismos. A veces se descuida la pronunciación, ¿por qué? Porque el hecho de no pensarlo mucho, ¿sí? Es decir, al ser espontáneo nosotros no formulamos o no pensamos muy bien la expresión que vamos a utilizar, sino más bien solamente la comunicamos. Ahora, al ser simplemente natural y espontáneo, nosotros decimos que vamos a descuidar un poco en la pronunciación. Y es decir, si nosotros igualmente tenemos nuestra propia pronunciación o nuestro propio dialecto, nosotros entenderemos que pertenece a un nivel coloquial. Bien, y
para finalizar, nosotros tenemos el nivel culto, ¿sí? Este culto corresponde a un estrato social alto, es decir, que tiene mucha cultura, tiene una riqueza en el vocabulario, es decir, el léxico es bastante ampliado, la pronunciación correcta es muy cuidada y es adecuada a la situación comunicativa. Es decir, la persona culta va a ser la que en verdad va a poder manejar cualquiera de estos niveles, ¿sí? Y también va a poder manejar cualquiera de estas variedades lingüísticas. Los mensajes mantienen siempre un orden lógico, es decir, que ahora sí vamos a mantener una sintaxis. Es decir, la sintaxis de las oraciones simples nosotros podemos decir que es el sujeto más el verbo y más el complemento, ¿sí? Este orden lógico de las oraciones la va a manejar una persona que sea instruida y que maneje un nivel culto. El uso de los cultismos igualmente, nosotros decimos que, como lo mencionaba al inicio de la clase, los cultismos provienen de raíces griegas y raíces latinas, que son los antecedentes de nuestra lengua, de nuestro español o castellano, ¿sí? Entonces, si nosotros decimos que provienen del griego y del latín, pues tenemos raíces que son muy técnicas y que van a ayudarnos a nosotros, según su significado, a utilizar diferentes palabras. Por ejemplo, yo digo la palabra aeronáutico. Si nosotros decimos que los cultismos provienen de raíces griegas y de raíces latinas, tenemos la raíz aero y la raíz náutico. Estas palabras, sí, por ejemplo, debemos saber el significado para simplemente denotar lo que nosotros queramos decir. Por ejemplo, aero proviene de aire y náutico o nauta significa navegante. Entonces, la conformación de estas palabras de una raíz latina y una raíz griega a nosotros nos da como resultados los cultismos. Estas son muy propias, sí, debido a las personas que conocen la procedencia de nuestro idioma, las raíces que se mantienen en nuestro idioma y el significado de estas raíces. Nosotros podemos fácilmente utilizar cultismos formando palabras con estas raíces. Por ejemplo, hay más palabras que utilizan esta raíz aero, ¿sí? Por ejemplo, aerosol, aeroplano, etc. O náutico, simplemente puedo decir nauta, como astronauta, ¿sí? Astro que tiene que ver con los cuerpos exteriores a nuestro planeta. Y así nosotros llegaremos a las significaciones de las palabras simplemente a través de las raíces y su significado. Otra palabra, por ejemplo, que nosotros igual conoceremos como cultismos, van a ser las palabras que provienen de raíces griegas como orto y raíces latinas como grafía. Nosotros diremos que orto significa correcta y grafía significa escritura. Con el simple hecho de nosotros saber el significado de estas raíces que forman cultismos, ya llegaremos a la significación de las palabras. Diremos que ortografía es el uso correcto de la escritura. O igualmente hay otras palabras que utilizan la raíz orto, como ortodoncia. Si decimos que orto es correcta, doncia tiene que ver con los dientes. Si decimos ortopedia, es igualmente la corrección de una parte del cuerpo. Y así nosotros utilizaremos los cultismos que son muy propias de nuestro nivel, de nuestra variedad diastrática perteneciente al estrato alto o nivel culto de la lengua. Bien, con esto nosotros podemos decir que, según los niveles de lenguaje, nosotros utilizaremos las variedades lingüísticas. Tenemos, nuevamente, las diacrónicas, que son aquellas que han estudiado la evolución de nuestra lengua a través de la historia, sí, que han tenido la utilización hasta llegar a la actual
hasta el actual uso de nuestra lengua, dejando atrás los arcaísmos y utilizando los neologismos. Tenemos la área tópica, que son las características que posee una determinada zona geográfica, es decir, de dónde proviene el hablante, sea de España, sea de cualquier país hispanohablante, o si la estudiamos dentro de nuestra zona geográfica, el territorio ecuatoriano, igualmente va a haber esta variante. ¿Por qué? Porque no siempre son los mismos dialectos que se utiliza entre región y región. La diafásica, en cambio, va a ser la situación y también tiene que ver en cuanto a la profesión del hablante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hay factores que determinan el uso de esta variedad lingüística, que es la diafásica. Por ejemplo, la edad del hablante, ¿sí? La profesión del hablante igualmente es una situación o es una fase que, según el contexto y según los estilos, va a variar en cuanto al uso del lenguaje de la persona que esté utilizando nuestra lengua. Igualmente el área estática es lo que nosotros hablábamos en cuanto a los niveles del lenguaje, ¿sí? El estrato social o cultural tiene mucho que ver en el nivel de instrucción para el uso de la lengua. Si es que ustedes tienen alguna duda en cuanto a estas variedades lingüísticas o a niveles de lenguaje, por favor háganos saber a través de nuestros comentarios, a través del correo electrónico, y nosotros estaremos gustosos de satisfacer sus inquietudes. En cuanto a la ejemplificación, poniéndolo en práctica, lo que nosotros acabamos de ver en cuanto a variantes y niveles de lenguaje, nosotros tenemos que, por ejemplo, los ejercicios nos van a pedir esto. Con base en el texto, identifiquen la modificación que se ha generado en la era digital. Para esto hay que saber términos que nosotros empleamos anteriormente. Nos dice, este video es un fake. Si aquí encontramos un término que no es perteneciente a nuestra lengua. Mi vecino me manda selfies. Igualmente, ayer pedí un follower. ¿No entiendes nada? ¿Te pierdes últimamente en las conversaciones? Ponle fin a tu ignorancia digital. Usa este diccionario y te garantizamos que en poco tiempo serás capaz de mantener una conversación digna en la red, con un nivel equiparable al de un community manager. Varios testimonios nos avalan. Esto nosotros identificamos que sí puede pertenecer a una publicidad, pero igualmente nosotros debemos entender los términos que están resaltados, están subrayados con rojo, ¿sí? A estos términos que nosotros, si sabemos un poco de inglés, sabremos que provienen de ese idioma. A estos términos nosotros los llamaremos anglicismos. Todos los términos pertenecientes al inglés y que provienen de esa lengua y nosotros los adaptamos a nuestro castellano o al español, nosotros los llamaremos anglicismos. O si es que nosotros ya los utilizamos entre palabras del español, ¿sí? Y no necesitan una adaptación o una traducción a nuestro idioma, igualmente nosotros los conoceremos como neologismos. Para esto, entonces, la respuesta correcta que nosotros encontramos a esto es: el uso de neologismos digitales ha transformado las conversaciones dentro y fuera de la red. Sí, cada uno de estos términos que nosotros utilizamos como nuevos o son las últimas palabras adaptadas a nuestro español y que nuestro organismo máximo, que es la RAE, la Real Academia Española de la Lengua, las ha adaptado igualmente a su diccionario, nosotros los conocemos como neologismos, en este caso digitales, por pertenecer a una publicidad digital. Otro ejercicio que nos pide variantes, que sepamos sobre variantes lingüísticas, es el grito, medio en trágico, medio en broma. Sí, esto es un diálogo, es una conversación, es un fragmento de una conversación y nos dice: el grito, medio en trágico, medio en broma, despertó al guagua tierno que, envuelto en trapos, dormía en un rincón de la vivienda. Y tuvo respuesta entre los chaparros, donde la india, aprovechando la penumbra de la tarde, recogía ramas secas en el fogón. Hasta aquí nosotros encontramos palabras que pueden ser utilizadas como en nivel coloquial o en nivel culto. Pero acá encontramos un diálogo que utiliza dos tipos de términos, ¿sí?, pertenecientes a lenguas distintas. A esto, a la convivencia de dos términos
a términos de dos lenguas que están dentro de un mismo diálogo, nosotros lo conoceremos como diglosia. ¿Por qué? Porque decimos que está formada por el prefijo di o bi igualmente, que significa dos, ¿sí? Y glosia, que es relativamente hace referencia a glosario, que es un conjunto de términos que nosotros encontramos dentro de un vocabulario, dentro de una lengua. Entonces nos dice, bi caracu, un distais, dundi y distar, pues cogiendo leña, ¿sí? Nos hace referencia a una persona que no utiliza muy bien el español, ¿sí? O si es que en el caso de queremos clasificar dentro de los niveles del lenguaje, pertenece al nivel vulgar, ¿sí? Por los diferentes usos de la lengua, ¿sí? Y en el siguiente diálogo nos dice, cogiendo leña, ¿no? La alteración, el oprimir las letras igualmente es característica del nivel, el no acabar igualmente las frases del nivel vulgar. Aquí ka, guagua, shurando, amenaza el indio sin saber en quién descargar sus temores. Esto que está entre diálogos simplemente es una explicación de lo que estaba diciendo en el diálogo anterior. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, encontramos igualmente la palabra guagua, que es perteneciente a la segunda lengua más hablada acá en el Ecuador, reconocida por la Constitución, que es el quechua. Y nos dice la pregunta para resolver el ejercicio: ¿por qué el texto representa un caso de diglosia, es decir, la convivencia o el uso de dos lenguas con diferentes términos propios de esto, ¿cierto? Entonces es una extracción del libro Guasipungo y nos damos cuenta que o muestra un diálogo que no posee coherencia gramatical o muestra variaciones lingüísticas en la comunicación entre indígenas. Al decir que las personas no pueden emplear bien el español, estamos hablando de indígenas que tal vez su lengua materna sea el quichua. Y asimismo, el hecho de que existan las diferentes palabras pertenecientes a las lenguas da un caso de diglosia. Entonces, al hablar de diglosia estamos hablando de variaciones lingüísticas en la comunicación entre indígenas. Igualmente los indígenas, ¿por qué? Porque pertenecen al libro Guasipungo, que es la explotación indígena, es la representación de los abusos de los españoles hacia nuestros indígenas. Bien, entonces la respuesta correcta es muestra variaciones lingüísticas en la comunicación indígena. Ahora, ¿qué tipo de variación lingüísticas utiliza? Pues puede ser la dientópica, dependiendo del lugar de procedencia, sí, porque en un lugar, en una comunidad se puede hablar quichua, solamente quichua como lengua materna, y en otra solamente español. O igualmente puede estar de acuerdo a la variación diastrática. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que en la colonia el estrato social alto eran los españoles o los explotadores, y en la clase social baja o en el estrato social bajo estamos hablando de los indígenas o explotados, ¿sí? Entonces cualquiera de estas son variedades lingüísticas que las encontramos en la segunda respuesta. Eso es todo, chicos, en cuanto a variedades lingüísticas y niveles de lenguaje.